a este espacio para compartir experiencias después de un año del inicio de la pandemia, ¿no? Y ver qué hemos aprendido. Eh, Hoy voy a hablarles de un tema interesante y un tema que la verdad es parte del manejo integral. Ya lo decía Hernán anteriormente, cuánto hemos cambiado en algunos temas. Por ahora todavía seguimos haciendo lo que se hacía antes en temas del manejo del paciente crítico, y no hemos cambiado más. No tengo conflictos de interés en esta charla, en esta plática. Dices que el abordaje del dolor, pues siempre hay que tener en consideración varios aspectos, ¿no? Uno es la temporalidad que puede tener el inicio del dolor, si es agudo o si es crónico, si es un dolor crónico reagudizado, el sitio de origen del dolor, que va a ser siempre importante en los pacientes críticos que están en la unidad de terapia intensiva, y la percepción que tiene el paciente del dolor, que son cosas fundamentales que uno tiene que irlas evaluando para poder tomar decisiones. Entonces, siempre que uno hace un abordaje del dolor o de cualquier patología, tiene que centrarse en ese cuadro. Acordarse que el dolor es una experiencia no placentera, emocional y sensitiva que se asocia a un daño tisular real o potencial y descritas en términos de ese daño, ¿no? Ese es un concepto que en la revista Pain del 2008 que se ha seguido manejando y que se sigue utilizando de forma importante. ¿Por qué el paciente crítico tiene tanto, o es un paciente tan complejo de abordar el dolor? Porque tiene varios factores de riesgo, alteraciones del sueño por estar en un área con constante ruido, los monitores, los sensores, el flujo de pacientes, el flujo de las enfermedades y el personal hace que haya deprivación importante del sueño, que va a ser algo que va a colaborar no solo para el dolor, sino para posteriormente el delirio, que vamos a hablar brevemente también. La ventilación mecánica, la intubación endotraqueal, la presencia de tubo endotraqueal hace que el paciente tenga mucho dolor, la colocación de dispositivos invasivos. Hoy cada vez invadimos más a los enfermos para darles un mejor cuidado, ¿no? Aparte de eso, tiene dificultad para comunicarse, que eso le causa mucha sensación de ansiedad y angustia, y en muchos casos nivel alterado de conciencia que nos hace o evita que podamos evaluar de forma objetiva el dolor, que es uno de los principales problemas que tenemos actualmente en las unidades de terapia intensiva con los pacientes COVID. La sedación profunda que tienen hace que sea difícil poder evaluar el dolor. Acuérdense que una cosa es sedar al paciente y otra cosa es darle una adecuada analgesia. Son términos que a veces los confundimos y que causan malestar en nuestros enfermos. Fíjense, este gráfico es interesante porque nos permite ver todos los factores que van a contribuir en ansiedad, dolor y finalmente van a dar delirio en ese paciente. Siempre acuérdense que cuando hablamos de pseudoanalgesia en los pacientes críticos va de la mano con el desarrollo de delirio. Entonces son todas esas cosas las que tenemos que evaluar para poder saber cómo enfrentar a nuestro paciente. Entonces, siempre va a haber condiciones médicas quirúrgicas subyacentes que pueden aportar para eso. La enfermedad aguda médica o quirúrgica, acuérdense que en los pacientes quirúrgicos justamente una de las cosas claves para el manejo en el postoperatorio y en la terapia intensiva es el manejo del dolor, la ventilación mecánica que platicábamos, intervenciones invasivas, ¿no? Pacientes con accesos venosos centrales, punciones arteriales, colocación de catéteres arteriales, sondajes, todo eso, la aplicación de medicamentos, que a veces es algo que no tenemos en consideración. Por ejemplo, infundimos soletroles de forma muy rápida o soluciones muy alcalinas que hacen que el paciente tenga mucho dolor, enfermedades adquiridas en el hospital, la neuropatía del paciente crítico, por ejemplo, ¿sí? Y la influencia del entorno de la terapia. Todo eso hace que tengamos condiciones predisponentes, ¿sí? Medicamentos sedantes, analgésicos, antipsicóticos que van a determinar que nuestro paciente pueda estar en una agitación peligrosa o una sedación profunda e inclusive sin respuesta. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que el paciente esté en un punto intermedio de calma, alerta, libre de dolor y ansiedad que nos va a permitir manejarlo de mejor forma. Entonces, todos los días tenemos que evaluar a nuestro paciente el dolor. Con un paciente despierto, pues es muy fácil, hay muchísimas escalas. Yo les voy a traer la que más utilizamos nosotros en términos de practicidad para el manejo diario de los enfermos, que es la escala visual análoga, ¿no? Pues fíjense, ¿no? Sin dolor de cero, sin dolor hasta 10, un dolor máximo del enfermo, ¿no? Y esa es la escala horizontal y la vertical, pues igual, ¿no? Cero no tiene dolor, hasta 10 que es un dolor insoportable. Pero esto es fácil en el paciente que está despierto o en el paciente que es capaz de comunicarse, ¿no? Cuando tenemos un paciente intubado, sedado, en posición prona, con relajante muscular, pues es muy difícil poderlo hacer. Entonces, hoy también tenemos herramientas que nos permiten a nosotros evaluar el dolor, ¿no?
Y dentro de estas herramientas pues son los sensores eh, que nos permiten evaluar tanto el dolor como la sedación, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, una tecnología CONOS que la estamos utilizando en algunos de los hospitales hoy para evaluar el dolor. Se colocan sensores, ¿no? A nivel de la cabeza que nos permiten medir las ondas cerebrales y la nocicepción que tiene el paciente, ¿no? Este dispositivo, por ejemplo, nos permite ver nocicepción y nivel de sedación. Entonces, el índice CONOX nos permite una medición rápida del componente analgésico, ¿no? Con un valor predictivo de respuesta a estímulos. Entonces, eso nos permite ir ajustando en el paciente la analgesia independientemente de la sedación, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, lo que nosotros buscamos idealmente es que el paciente esté con un índice de CONOX entre 40 y 60, que ahí probablemente es poco probable que responda a estímulos nociceptivos. Y eso va a depender de los objetivos de manejo que tengamos, ¿no? Entonces es importantísimo que vayamos evaluando eso. Por ejemplo, este paciente tenía un CONOX de 75, ese paciente probablemente responde a estímulos. Entonces esto nos permite evaluar al paciente sedado de una mejor forma para ajustar la sedoanalgesia. La analgesia. En cuanto a la sedación, lo utilizamos mucho para disminuir la ansiedad, el estrés asociado a la ventilación mecánica y disminuir las lesiones por agitación. Un paciente cuando está hipoxémico, cuando está con mucha demanda, mucho trabajo respiratorio, es un paciente que tiene mucha ansiedad, mucho estrés asociado al inicio de la ventilación mecánica y necesitamos justamente hacerlo, ¿no? Pero siempre debemos individualizar a cada paciente, teniendo en cuenta las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los medicamentos que vamos a administrar. Esto es una cosa importantísima, porque a veces caemos en lo habitual, ¿no? De pasar de 3 centímetros de este fármaco, 3 centímetros del otro fármaco y 5 del otro fármaco, y hacemos la sedación como una receta de cocina, y no debemos hacerlo así. Siempre es imprescindible tener en consideración la disfunción orgánica que puede tener nuestro enfermo, la absorción, el transporte que va a llevar el paciente, que eso va a hacer que se optimicen las dosis y se tengan mejores resultados. Entonces, es una parte fundamental que tenemos que tener en consideración. Siempre requiere vigilancia estrecha de los objetivos de sedación, ¿sí? A partir de escalas validadas. Y esto es algo que vamos a insistir durante estos minutos, que siempre es importantísimo vigilar, ¿no? Vigilar. Y es algo que el COVID nos ha quitado la posibilidad de interactuar más con nuestros enfermos, de poderlos vigilar, de poder entrar a los box de atención de los pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos un alto nivel de exposición y eso ha hecho que hoy cambie un poco el tema de la sedación en COVID, que le iremos platicando. Pero siempre tenemos que vigilar los objetivos que queremos, cuál es el nivel de sedación que queremos. Y en esto, pues, hay muchas escalas, ¿no? Muchas escalas. Hay la escala de Ramsay, la escala de RAS, que es la escala de ritmo, la escala de sedación y agitación del ritmo, que es la más utilizada, y la escala SAS. La que ustedes utilicen está bien, ¿no? La escala RAS es la que más se utiliza y con la que más se han evaluado los estudios clínicos, entonces la que mejor se ha validado, y si ustedes revisan sedoanalgesia, casi todas las guías manejan el RAS como un indicador de nivel de sedación. Entonces, por ejemplo, el RAS ideal, el que yo quiero en mi enfermo, pues es un RAS de 1, ¿no? El que el paciente esté alerta, que esté tranquilo, que pueda interactuar. Y el RAS que yo no deseo o que no desearía es el paciente que esté con un RAS de 4, que esté combativo, que esté ansioso, que esté violento, que se quite las ondas, que se mueva, que se intente levantar, ¿no? Pero tampoco quiero el RAS muy profundo, una sedación profunda que no responda a estímulos, ¿no? Y que me va a determinar efectos colaterales importantes de los fármacos. Entonces, esta escala me permite evaluar de forma diaria cuáles son mis objetivos de sedación. Hoy con el COVID, con la alta demanda de ventilación mecánica que tienen estos enfermos, pues probablemente muchos de nuestros enfermos pasan varios días con RAS de -3, -4, y a veces es difícil poderlos titular y a veces se pasan días enteros con sedaciones profundas y a veces sin requerirlo. Y es una cosa real que lo estamos viendo mucho en los hospitales. Y la escala de SAS, que también miren cómo va evaluando desde 1 que no despierta hasta 7 con agitación peligrosa, ¿no? Fíjense que todas las escalas, los extremos son de agitación y sedación muy, muy, muy profunda. Entonces, estas escalas nos permiten evaluar a los enfermos. Hoy también tenemos herramientas como el famoso BIS, que es el índice biespectral, que nos permite evaluar la sedación, la profundidad de sedación. Es un monitor que se utiliza ya desde hace mucho tiempo atrás durante la eh, anestesia general en los quirófanos, pero hoy la estamos trasladando ya a las terapias intensivas y también nos permite evaluar y optimizar la sedación, ¿no? Hoy que necesitamos hablar mucho de optimización de recursos con la escasez de sedoanalgesia, yo creo que las dos herramientas, tanto el
conos como el BIS nos pueden servir para nosotros optimizar y ahorrar, ¿no? Fíjense que en 100, un índice de 100 de BIS, pues es un paciente que está despierto, ¿no? Y lo que nosotros queremos tener, pues probablemente es en 60, 70, de acuerdo a los objetivos y de acuerdo a lo que necesitemos, ¿no? Manejar a nuestro enfermo. Entonces, acuérdense de eso, que estos valores nos van a ayudar a nosotros ir titulando la analgesia. Esto también sirve como sensores que nos permiten ver la actividad cerebral y transmitida a un sensor. Entonces, si esto lo llevamos ya hacia comparar a las escalas del RAS, ¿no? Con el BIS, fíjense que probablemente el 1 o el RAS de 1 que nosotros queremos que esté inquieto, colaborador, probablemente signifique un estado de alerta que sea un BIS de 100, por ejemplo, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, tengo un RAS de -1, -2 con una sedación leve, probablemente sea un BIS de 80, ¿sí? Si yo tengo un BIS de 60, probablemente sea un plano anestésico, pero si yo ya tengo un RAS de -4, -3 o -4, probablemente esté en un estado hipnótico profundo, con paroxismo de supresión o inclusive electroencefalogramas planos que los podemos ver en lesiones cerebrales importantes. Entonces, fíjense que la utilización de estas herramientas nos permite a nosotros optimizar los objetivos de sedación que tenemos en nuestros enfermos. ¿Por qué? Porque es importante optimizar los niveles de sedación, porque se ha visto que la sedación profunda se asocia con un incremento de la mortalidad, ¿no? Y una disminución de la sobrevida en periodos de tiempo, ¿no? Este es un estudio, por ejemplo, del Critical Care, que es interesante, que evalúa el efecto de la profundidad de la sedación durante las primeras 48 horas de ventilación mecánica, ¿no? Evaluaron a los pacientes que estaban con ventilación mecánica y sedados y la profundidad de sedación. Y fíjese que es interesante ver estos cuadros de cómo los pacientes con una sedación leve, ¿no? O menos profunda, ¿sí? Fíjense cómo disminuye mucho la probabilidad o la mortalidad o la posibilidad de extubación con el transcurso de los días, ¿no? Fíjense que los pacientes que tienen sedación más profunda, pues es más difícil extubarlos o tienen menor éxito de extubación durante los primeros 5 días, ¿no? Porque tienen más profundidad de sedación y eso hace que sea más difícil retirarlo de la ventilación mecánica. ¿Sí? Y igual cuando comparamos la sobrevida de los enfermos a 60 días, por ejemplo, vemos que los pacientes con una sedación más ligera o menos profunda, más superficial, pues tienen una mejor sobrevida a 60 días que los pacientes que tienen una sedación más profunda. ¿Por qué? Porque la sedación profunda se acompaña de más riesgo de delirio, como vamos a ver en lo posterior, más riesgo de delirio, más inestabilidad hemodinámica, más uso de vasopresor, es decir, se va sumando una serie de factores de riesgo que hacen que esos pacientes con sedación más profunda tengan mayor riesgo o mayor probabilidad de tener efectos adversos, ¿sí? Este estudio también evalúa, ¿no? La relación entre la profundidad de la sedación en las primeras 48 horas de ventilación mecánica y la sobrevida a 180 días, el tiempo de extubación y el delirio. Fíjense que conforme tenemos más tiempo de sedación, mayor riesgo de delirio y mayor tiempo de falla de la extubación. Fíjense que este es interesante, ¿no? Las probabilidades de sobrevida en los días, fíjense cómo los pacientes con sedación más superficial son los pacientes que tienen una mejor sobrevida, ¿no? Mejor sobrevida que los pacientes que tienen una sedación profunda. De igual forma, los pacientes que tienen una sedación más superficial tienen más éxito de extubación durante los 5 a 10 primeros días cuando resolvemos el tema del problema de base que llevó a la intubación. Entonces, fíjense que la intensidad de la sedación se asocia independientemente para el riesgo de muerte, para el delirio y para el retardo en el tiempo de la extubación. Es decir, mientras más profundamente sedado lo tengo a mi enfermo, va a ser más difícil extubarlo, ya sea porque tenga delirio o porque se asocia a otras complicaciones importantes. ¿Sí? El objetivo ideal, como dice las conclusiones de este estudio, es tener un RAS de cero, ¿no? Que eso es lo ideal, es el mundo ideal, es el mundo que todos quisiéramos tener nuestros enfermos, pero a veces eso se nos puede complicar. ¿Y por qué se nos puede complicar? Porque la pandemia nos ha cambiado muchísimo nuestra forma de manejo, ¿no? Fíjense que ese estudio es interesante, es un estudio del Critical Care publicado en el año 2021, y aquí básicamente hace un análisis de la sedación en los pacientes con coronavirus. Yo les invito pues a ver el cuadro de los pacientes no COVID. Fíjense cómo en blanco tenemos, en bandas blancas tenemos la extubación. Fíjense cómo los pacientes no COVID
probablemente al quinto, hasta el 10.º día ya alcanzan el 50% de probabilidades de extubarse en los pacientes, ¿no? Y fíjese cómo va pasando los días y la posibilidad de éxito a la extubación va mejorando de forma significativa, pues hasta el 60%. Y miren cómo el tema de la mortalidad, de la muerte de los enfermos, ¿no? Es muy baja en los primeros 5 días, va aumentando progresivamente, pero cuando comparamos con los pacientes COVID, y que eso sí llama la atención importante, fíjense que apenas en el día 24, 23, 24 alcanzamos el 50% de posibilidades de extubación de los enfermos, ¿no? Y miren cómo va cambiando la curva de mortalidad, ¿no? Va aumentando de forma significativa hasta un 50% de mortalidad al día 28 de ventilación mecánica. Entonces eso hace que nuestros pacientes estén mucho más sedados, ¿no? En azul, es la sedación llevada hasta casi hasta el coma, ¿no? Y con poquitas tasas de estar alerta y crecer más bien a un estado de agitación y delirio. Entonces eso ha cambiado muchísimo el tratamiento de la sedación. Y si vemos este gráfico, que también es muy interesante en ver cómo ha cambiado el manejo farmacológico de la sedación antes de la pandemia. Fíjense, en el 2015 se utilizaba propofol, se utilizaba dexmedetomidina, casi igual proporciones, poquita morfina, ¿no? Eso no cambió desde el 2015 hasta el 2019. Pero miren, en el 2020 cómo empezamos a dispararse, ¿no? Propofol, marzo del 2020, abril del 2020, mayo del 2020, se ha disparado el propofol, fíjense, propofol, se utilizaba morfina, menos midazolam, ¿no? Ha aumentado la utilización de desmedotomidina y ha empezado ya a aparecer ketamina, ¿no? La utilización de ketamina justamente asociado a esa dificultad que tenemos de acceder a la medicación o acceder a los fármacos para pseudonarquesientos. Miren cómo la tendencia y el patrón de manejo de los pacientes ha cambiado de forma significativa en esta temporada. Y esto es importante porque eso ha repercutido mucho en lo que hoy estamos viviendo. Acuérdense que un 10% de los pacientes o de los pacientes que ingresan a la UCI o que ingresaban a la UCI antes de la pandemia, pues lo hacían por un SDRA, ¿no? Con una mortalidad que podía llegar hasta el 46% y que básicamente implicaba siempre un reto en el manejo de la pseudonalgesia. Los pacientes con SDRA grave requieren de manejo inicial con relajantes musculares, ¿sí? Y no han sido incluidos en estudios donde se evalúa sedación superficial. Esto es importantísimo tenerlo en consideración. Si ustedes revisan todos los estudios, ninguno de ellos ha evaluado pacientes con SDRA grave con sedación superficial, ¿no? Entonces, eso es una situación que hay que tener en consideración porque estamos pisando en un territorio nuevo que, como decía el expositor previo, pues hay muchas cosas que la estamos suponiendo y que están recién en plan de estudiarse o ver cuál es la factibilidad de poder hacerlas. ¿Sí? Los pacientes con ARDS pues requieren, o los pacientes que están con un distrés severo, pues van a requerir de relajantes musculares como parte de su manejo, como parte del manejo que ya, como decía Hernán en la plática previa, pues es una cosa que no la hacemos ahora solamente en la pandemia, sino que ya la hacíamos desde hace mucho tiempo atrás, o que no lo hacíamos, que deberíamos haberlo hecho y que lo empezamos a hacer a expensas de la pandemia. Entonces es importante tener en consideración esto, ¿no? Si se requieren bloqueadores neuromusculares, ¿no? Debemos utilizar juiciosamente la sedación profunda, ¿no? Y juiciosamente, pues quiere decir con una evaluación continua, ¿sí? Muchas de las veces aplicamos relajante neuromuscular con sedación profunda para facilitar la ventilación protectiva, ¿no? Que tienen cuadros de hipoxemia severa, ¿sí? Que están ventilados en posición prona y que tienen altos riesgos de injuria por la ventilación. Entonces es algo que también vamos a irlo conversando. ¿Por qué? Porque el COVID ha cambiado nuestra forma de abordaje de los enfermos y eso ha influido en la sedación. Todos creo que hemos visto alguna vez o han conversado de esa famosa película Wake, ¿no? Que mucha controversia trajo en el hecho de que hay pacientes que a pesar de estar con una sedación profunda, pues parecen sentir o tener eh, eh, estímulos nociceptivos, ¿no? Eso puede pasarnos, sí puede pasarnos, ¿no? Puede pasarnos en el paciente en el que no lo sedamos y no lo analgesiamos bien antes de colocarle el relajante neuromuscular y es algo que sí es importante llevarse como mensaje. Siempre antes de administrar un relajante muscular al enfermo, debe decir medicación analgésica suficiente, así como medicación
sedantes con propiedad amnésica para que el enfermo no se acuerde. Entonces puede ser midazolam, propofol, no utilicemos la dexmedetomidina. ¿Por qué? Porque la dexmedetomidina produce sedación consciente, el enfermo se duerme pero no se produce anestesia, el paciente va a recordar el procedimiento. Entonces, con el objetivo de sedación profunda, ¿no? Acuérdense siempre de eso, de no utilizar relajantes sin tener un adecuado control de sedación y analgesia en su enfermo, porque pues ahí sí puede hacerse realidad este famoso título de la película. Acuérdense que el principal objetivo de la sedación en pacientes que reciben ventilación mecánica con protección pulmonar es confort, que el paciente esté tranquilo, que el paciente no tenga dolor, que sea seguro. Acuérdense, o deben haberles pasado, o si han visto pacientes en posición prona, que un paciente se extube porque está agitado en posición prona, pues realmente resulta una emergencia porque perdemos la vía aérea y es un paciente hipoxémico en prono al que tenemos que volver a la posición supina antes de controlar la vía aérea. Entonces, realmente es una situación compleja, facilitar intervenciones vitales como colocación de accesos, líneas, sondajes y todo lo que pueda requerir, y mantener interacción del paciente con el equipo médico y los familiares es lo que ayuda a mantener o lograr una adecuada recuperación del paciente. Aquí siempre la familia es importantísimo en cuanto a la comunicación que podamos tener con los familiares durante la evolución de la enfermedad. Entonces, fíjense que este es un algoritmo interesante de ventilación protectiva, evaluar si el paciente está orientado, si tiene una sedación orientada a eso, o si requerimos una sedación moderada, pues con los objetivos de RAS de -1 a +1, ¿sí? O SAS 4 o 5. Si necesitamos una sedación moderada, podemos utilizar Propofol, ¿no? Propofol, dexmedetomidina, de acuerdo a los protocolos que tengamos en cada unidad, pero sí, ya requerimos, por ejemplo, sedación profunda con objetivo de RAS de -3 o -4 por las condiciones del paciente, pues vamos a utilizar ya Propofol, midazolam u otros analgésicos, y siempre es importante monitorizar el dolor, ¿no? Con la escala de RAS, con el sensor biespectral, revisar la sedación al menos 2 veces al día. Y es algo que hoy se ha vuelto muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque es difícil entrar 2 veces al día porque es mucha exposición. Todos hemos visto las noticias, por ejemplo, de Italia, de España, cómo veíamos cómo las enfermeras colocaban las bombas de infusión por fuera de los box, ¿no? Para tratar de disminuir el tiempo de exposición a los enfermos bajo ventilación mecánica. Entonces hoy se hace casi imposible que revisemos 2 veces al día la sedación. Siempre hay que evaluar la posibilidad de delirium con la escala de CAM-ICU. Siempre es importante, ¿sí? Y siempre hay que considerar la titulación, ya que dice la interrupción, y eso en los pacientes con distrés es muy difícil hacerlo porque eso conlleva mucho riesgo para el enfermo. Lo ideal sería hacer un protocolo de sedación intermitente, es decir, hacer una interrupción diaria de la sedación para evaluar el estado neurológico de nuestro enfermo, pero en los pacientes con distrés, en los pacientes con COVID en prono, pues es casi imposible poderlo hacer porque no es seguro para los enfermos, ¿sí? Entonces, hay un montón de fármacos, ¿no? Y nada más recordarles que la elección del fármaco dependerá de varios factores, que siempre hay que colocarlos, y esto yo digo siempre cuando conversamos con los colegas de las unidades de cuidado intensivo, pues no hay que hacer recetas de cocina de la sedación, cada paciente es diferente, ¿sí? Va a depender mucho de la edad, de las condiciones fisiológicas, de las comorbilidades, si utilizó anteriormente opioides o psicofármacos, el grado de disfunción orgánica que tenga, es decir, debe hacer un abordaje completo, integral para decir qué hacer, ¿no? En la primera línea, por ejemplo, fentanilo, morfina, ¿sí? Analgésicos no opioides, que también vamos a hablar de eso porque es la analgesia que nos ayuda también a optimizar y a mejorar el manejo del dolor. Acordarse que los opioides nos van a ayudar, pero también siempre necesitamos potenciar la acción con AINES, los sedantes como la dexmedetomidina, el midazolam, sí, que nos van a ayudar muchísimo. Y hoy la morfina, ¿no? Que es de gran ayuda para nuestros enfermos, para aliviar la disnea, mejorar el confort que tienen, especialmente los pacientes que, como decía Hernán, están en alto flujo, o pacientes que por su condición de gravedad están en un cuadro de terminalidad de la enfermedad, por decirlo así, o que se benefician poco de una intervención invasiva de ventilación mecánica. Probablemente la morfina nos va a ayudar a mejorar el confort, ¿no? Que es uno de los objetivos que tenemos que hacer y que tenemos que hacerlo con los pacientes graves. Entonces, fíjense que hay una gran gama de medicación que podemos utilizar. Lamentablemente no la tenemos toda disponibilidad en nuestro país, pero vamos a ir conversando de lo que tenemos. Entonces, acuérdense que
En la pseudoanalgesia, pues hay los bundles, ¿no? El famoso bundling que aquí es el A, B, C, D, E, F y R, que se incorporó recientemente. Entonces, en la A siempre hay que valorar y manejar el dolor, ¿no? Siempre hay que considerar inicialmente con bolos de sedación antes de la infusión continua para en un intento de mejorar esto. Siempre valore como prioridad manejar el drive respiratorio, ¿sí? Trate de tenerlo despierto, con ventilación espontánea, elija adecuadamente las drogas que va a utilizar, siempre monitorice el delirio y manéjelo con medidas no farmacológicas y farmacológicas se necesite. Hay que propender a la movilización temprana y el ejercicio. Hoy en COVID es difícil, siempre hay que involucrar a la familia para el manejo de estos enfermos y siempre pues a tener en consideración el drive respiratorio. Acuérdense que los pacientes que están en ventilación mecánica con protección pulmonar tienen un drive ventilatorio muy alto y a veces por eso es necesario relajarlos para lograr los objetivos de ventilación de forma segura. El COVID llegó a cambiar muchas de las cosas en cuanto a la posibilidad de abordaje, ¿sí? Acuérdense que la mayor parte de pacientes que requieren, casi la totalidad de pacientes que llevan a la UCI, pues van a requerir algún tipo de soporte, ¿sí? Más del 27% de pacientes requieren hasta el 33% requieren ventilación mecánica invasiva, ¿no? Y el 42% desarrollará distrés severo, que va a requerir ventilación protectora, ventilación en posición prona, y decir, todas las maniobras de las cuales ya han hablado los conferencistas previos que nos van a ayudar a tratar de mejorar la oxigenación de ese enfermo. ¿Sí? Entonces, muchas de las guías de manejo del dolor, la ansiedad, el delirio y la interacción del enfermo, pues son basadas en evidencia que han cambiado con la pandemia del COVID. Ya no es posible evaluarlos de la misma forma, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos un entendimiento completo de la enfermedad, hay escasez de recursos, ¿sí? Y siempre buscamos limitar la exposición, es decir, tratamos de tenerlos más sedados para que el paciente no se extube, porque es difícil voltear a un paciente que está en posición prona y regresar a la posición supina implica mucho riesgo. Un paciente que se sube en esa posición es muy complicado y ponemos en riesgo su vida. Todos los procedimientos generadores de aerosoles, que una etapa inicial, no sé si ustedes recuerdan, que nos llevó a las famosas cajas de protección, utilizar muchísimas cosas que hoy las hemos venido quitando porque hemos aprendido un poco de la pandemia. Por ejemplo, aquí tenemos una fibrobroncoscopía con una caja de protección, con una traqueostomía percutánea, que era muy complicada hacerla, o por qué no, reintubar a un enfermo de 180 kilos es muy complicado, más aún si lo pronan, es mucho más difícil. Entonces, el objetivo de sedación profunda por el tiempo prolongado de ventilación mecánica ha sido lo que ha marcado la tendencia en muchos de los hospitales a nivel mundial y nosotros no estamos exentos de eso. Poco personal, ¿no? Escasez de personal, miedo del personal a la exposición que hace que cedemos bien a los enfermos para que no se muevan y tengamos que asistirlo de menor cantidad. Y eso es una cosa que está pasando y que pasa en muchos de los hospitales, ¿no? Entonces, los protocolos del despertar diario son poco factibles bajo estas condiciones. Es difícil despertarlos como hablamos de los pacientes. Y entonces siempre es fundamental evaluar la farmacodinamia de cada paciente para tratar de evitar la acumulación de sedante. Si el paciente es obeso, si el paciente tiene un índice de masa corporal muy elevado, pues probablemente va a darnos muchos problemas. Y aquí siempre hay que tratar de evaluar el famoso concepto de vida media sensible al contexto, que es un concepto que lo maneja mucho anestesia, los anestesiólogos, ¿sí? Y eso es básicamente acordarse que la vida medio sensible al contexto aumenta con el tiempo de exposición. Es decir, a mayor tiempo de utilización de un fármaco, la vida media aumenta muchísimo más. ¿Y qué es el concepto de la vida media sensible al contexto? Pues es el tiempo necesario para que la concentración plasmática de un fármaco se reduzca al 50% tras detenerse la infusión continua. Es decir, es el tiempo que necesito para que el 50% del fármaco que yo estoy infundiendo disminuya cuando apago la infusión. Entonces, fíjense acá, es interesante. Fíjense cómo en el caso de los analgésicos, el fentanil, pues, miren, tiene una vida medio alta, ¿no? Fíjense, 250 minutos para que disminuya al 50%. Fíjense que el Propofol tiene una vida media de contexto bajita, por eso es que los pacientes con Propofol se apaga la infusión y despiertan rápidamente. Pero fíjense cómo tenemos la duración en horas de la vida media sensible al contexto. Por ejemplo, el diazepam, que es larguísima, ¿no?
pacientes con esa infusión de diazepam pues demora muchísimo en despertar, al igual que los pacientes con tiopental, menos el midazolam, pues y como decimos, el propofol y el letomidato pues tiene vidas medias cortas, es decir, aclaran rápidamente el 50% del fármaco. Y esto es algo que tenemos que tener en consideración. ¿Por qué? Porque hoy estamos utilizando diazepam, tiopental, midazolam, lo que exista, lo que haya disponible, lo estamos utilizando para tratar de mejorar nuestra sedanalgesia en los pacientes. Entonces, generalmente los pacientes con distrés por COVID van a requerir sedación profunda y relajante muscular por el alto requerimiento de soporte ventilatorio que requieren. Necesitamos mejorar la compliance pulmonar, suprimir el drive respiratorio, facilitar la adaptación a la ventilación mecánica protectora. Eso hace que utilicemos sedación profunda y relajante muscular, ¿sí? Pero siempre la sedación prolongada tiene complicaciones. Delirio, síndrome de abstinencia, inestabilidad hemodinámica, es el paciente que está con propofol, con midazolam, con fentanilo, y claro, ponemos todo eso y el paciente empieza a hipotensarse, ¿no? Y a tener complicaciones hemodinámicas como bradicardia, como trastornos del ritmo importantes, debilidad muscular luego de que salen de esto, con problemas y dificultad para el winning, que hace que se aumente la estancia hospitalaria. Entonces, en el paciente con COVID-19 y ventilación mecánica, todos los días debemos hacernos un par de preguntas, ¿no? El par de preguntas, pues básicamente es, ¿el paciente necesita seguir todavía con el mismo nivel de asistencia ventilatoria? Es decir, estar totalmente controlado en la ventilación. Necesito tenerlo un RAS de -3 a -5, ¿sí? Hay todavía problemas con el drive respiratorio, todavía hay hipoventilación alveolar, todavía se considera un distrés severo, ¿no? Esas son las preguntas que hacemos. Si digo que sí, pues básicamente la segunda pregunta que tengo que hacerme es yo si necesito mantenerlo con sedación profunda con relajante muscular. Y eso pues lo haré dependiendo si es que tiene, dependiendo de la compliance pulmonar, de la severidad de la sincronía ventilatoria, si el paciente le bajo la sedación y empieza con un RAS que es potencialmente peligroso, es decir, muy agitado, ¿sí? A pesar del ajuste del ventilatorio que yo le puedo hacer, pues si yo digo que la pregunta es sí, pues yo tengo que ir a una sedación profunda, ya sea a buscar un RAS de -3 a -5 con propofol, ¿no? Con benzodiazepinas, con agentes halogenados, ¿sí? Que puede ser una opción. Y ver el plan de relajante muscular, parálisis de 24 a 48 horas, que son lo que recomiendan las guías, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a mejorar la parte ventilatoria. Si yo considero que el paciente ya no necesita esto, pues probablemente el paciente yo tengo que definir si va ya a un proceso de weaning de la ventilación o necesito únicamente ajustar a una sedación ligera o una sedación más superficial con propofol o dexmedetomidina justamente para controlar el dolor y tener un adecuado manejo y que el paciente pueda también irse progresando de la ventilación mecánica. Y aquí me voy a apoyar con opioides como fentanilo, remifentanilo, morfina, puedo anexar también no opioides como la acetaminofén, la ketamina, que nos van a ayudar al control del dolor. Entonces, esta es una evaluación que deberíamos hacerlo todos los días, ¿no? Que todos los días como parte de la ronda de visita deberíamos evaluar qué tan sedado o cuál es la profundidad de sedación que yo quiero para ese día, para ese enfermo en particular. No hacerlo para todos como una sola receta, ¿no? Entonces, pues acordarse básicamente que todos los fármacos tienen efectos colaterales. Hoy, por ejemplo, estamos utilizando mucho remifentanil porque a veces no hay fentanilo, no se agota y lo que tenemos es remifentanilo. Nada más recordar con el remifentanilo que uno de los efectos adversos más indeseables que tiene, pues es la hiperalgesia que produce luego de discontinuar. Es decir, el paciente empieza a tener muchísimo dolor luego de discontinuarlo y eso es algo que nos da muchos problemas porque el paciente empieza a despertarse con agitación, empieza a despertarse con mucho delirio y lo que tiene es dolor, ¿no? Entonces es importante hacerlo. La morfina nos ha ayudado muchísimo en el manejo de la agitación de los pacientes en el control del dolor. Básicamente, tener consideración que puede producir liberación de histamina y eso producir hipotensión, ¿sí? Acordarse que nos puede dar algo de alteraciones cuando hay alteración de la función renal, pero en general son fármacos nobles que hoy estamos utilizando en gran cantidad. Básicamente los sedantes, midazolam, propofol, que es lo que más estamos utilizando hoy. Hemos llegado a utilizar diazepam, sí, pero no nos ha ido muy bien porque se nos hace muy difícil lograr los objetivos de sedación que necesitamos en los pacientes. Y la dexmedetomidina, que la estamos combinando como analgésico, como analgésico y también para el retiro de los pacientes con delirio importante. ¿Sí? Acordarse, ojo, ¿no? Hay
analgesia multimodal, que es la combinación de fármacos, ¿no? Siempre una de las opciones es el paracetamol, es la ketamina, que nos produce también una analgesia importante, la dexmedetomidina, que también nos va a ayudar como analgesia, ¿sí? Ketorolaco siempre teniendo en consideración la función renal y no ir más allá de la recomendación de 3 días de su uso, ¿sí? El diclofenaco, que fíjense que fue muy interesante en esa revisión, por ejemplo, que es de una guía brasileña, ellos recomiendan ponerlo vía intravenoso. Aquí no hay intravenoso, la solución, hay alguna experiencia por ahí anecdótica de utilización del diclofenaco intravenoso en infusión continua para el manejo de la hipertermia, pero no se lo ha hecho para el manejo del dolor. Nada más con la ketamina, que conversaremos más adelante, es un fármaco bastante interesante que le hemos tenido que aprender a utilizar, le soy muy honesto, ¿sí? Y básicamente eh, puede producir cuando pasamos de la dosis recomendada de 0,4 o de los 2 microgramos kilo hora, puede producir alucinaciones, hipertensión, es decir, ya empieza a dar efectos colaterales que hace que sea más difícil manejar a los enfermos, ¿no? Entonces, en tiempos de escasez nos ha tocado utilizar varias cosas, diazepam, morfina, tiopental, pues sí, siempre luchamos contra este monstruo que es el SDA en COVID, el paciente muy agitado y nosotros intentando sedarlo con diazepam, que nos ha causado muchos problemas y yo creo que muchas unidades de cuidado intensivo de la ciudad y del país lo han vivido. Entonces, básicamente evaluar, ¿no? Ese es un algoritmo de la Sociedad Brasileña de Terapia Intensiva que lamentablemente es uno de los países que más está escribiendo sobre este tema, justamente porque más golpeado está por la pandemia, ¿no? Y básicamente es de valor el paciente en ventilación mecánica, si requiere sedación o no, si requiere sedación, cuál es el nivel de sedación que yo requiero hacerlo y ir mezclando o combinando sedantes analgésicos, por ejemplo, propofol como primera opción con desmedetomidina y ver alternativas como el midazolam, el diazepam, la clodina, que no la tenemos aquí, más fentanilo o una alternativa que puede ser la morfina con analgesia multimodal, paracetamol, ketorolaco, ketamina, es decir, ir haciendo una combinación de fármacos con el objetivo de lograr un control adecuado, optimizando los recursos. Entonces, eso nos va a dar siempre problemas probablemente de asincronía del paciente, en el que vamos a tener que utilizar relajantes musculares. Hablamos mucho de la ketamina porque fíjense que serán unos 2, 3 meses, uno de los principales problemas a nivel del país sigue siendo la escasez de sedanalgesia. Llegó un punto en que no había cómo conseguir propofol, zonas que lo conseguía en el mercado negro, propofol empezó a llegar propofol de todas las calidades y colores, y créanme, cuando hablamos de colores, es decir, que llegó un propofol al que habitualmente estábamos eh, acostumbrados a ver de un líquido de aspecto blanco hasta líquidos de aspecto transparente, verde, amarillo y casi un arco iris, ¿no? Que eso nos daba mucho temor porque los pacientes empezaban a necesitar dosis extremadamente altas y empezamos a ver efectos colaterales importantes de la utilización del propofol, como la hipertrigliceridemia, la acidosis metabólica asociada al propofol. Entonces empezamos a ver complicaciones asociadas a megadosis de eso, ¿no? Y empezó a faltar los analgésicos y empezamos a ver las alternativas como la ketamina, pues acordarse que la ketamina tiene propiedades anestésicas disociativas, es utilizada con otros fármacos, puede reducir sus necesidades, es decir, si la sumamos a otros fármacos, disminuye las necesidades, nada más que hay que tener en consideración que la ketamina aumenta, produce un incremento de secreciones, básicamente sea lo re importante que puede hacer que el paciente requiera más asistencia, puede producir laringoespasmo, y alucinaciones y psicosis, que hacen que nuestros enfermos empiecen a batallar con dosis muy altas, empiecen a despertarse, a ponerse hipertensos, que también nos da problemas. Y es algo que lo vivimos cuando empezamos a utilizar la ketamina, que lo podemos utilizar en sedación e infusión continua. La ketamina la hay en el mercado y en algunos hospitales la hemos estado usando. Y justamente hace unos meses nos reunimos con un grupo de intensivistas que teníamos liderados por las directivas de Azuay, Guayas, Manabí, y porque el Ecuador estaba expuesto a la misma escasez de fármacos que tenían en todo el mundo, ¿no? Entonces nos estábamos quedando sin herramientas. Entonces decidimos ver qué opciones teníamos y básicamente el objetivo de este protocolo era establecer la pauta del manejo de sedación y analgesia en pacientes con ventilación mecánica invasiva con medicación de segunda línea, que es lo que teníamos, lo que podíamos
conseguir. Entonces decidimos empezar a utilizar ketamina. Yo no había tenido experiencia con la ketamina, la había leído, no la había utilizado nunca, entonces era básicamente un reto empezarla a utilizar. Entonces se hizo algunos niveles de acuerdo a la velocidad de infusión, ¿no? Y siempre se utilizaba como tercera línea farmacológica y siempre asociada al propofol, ¿no? El famoso ketofol, ¿no? Que, se, que era la asociación de ketamina con propofol y esta había mostrado una disminución de hasta el 50% de las dosis de ambos fármacos, ¿sí? Limitando los efectos colaterales del propofol y disociativos de la ketamina. Entonces logramos como un equilibrio, ¿no? Entonces fíjense que en el primer esquema pues, utilizamos lo normal, propofol, fentanilo, ¿no? Si no disponíamos de propofol, pues íbamos al midazolam, ¿no? Si no teníamos fentanilo, íbamos al fentanilo, y si no teníamos desmetomidina, pues manteníamos solo fentanilo como manejo del dolor y como tercera línea estos fármacos. ¿Por qué dirán casi todos los protocolos utilizan propofol? Porque es el tiempo de vida media del propofol que hace que el paciente despierte más temprano y eso hace que tenga más opciones de salir pronto del ventilador, ¿no? Entonces, cuando vamos a la posición prona o prona extendida, eh, a ver, lo ideal, ya lo dijeron las posiciones anteriores, es hacer el famoso prono de 16 horas y 8 descansa, ¿no? Pero les soy muy honesto, nosotros en nuestro hospital hacemos prono continuo. ¿Por qué? Porque es muy difícil pronar a 16 pacientes o 20 pacientes, 16 horas pronarlos y 8 horas despronarlos. Es muy difícil, implica mucho personal que no lo tenemos y eso hace difícil. Entonces nosotros tenemos prono extendido, ¿no? 24 horas, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y aquí justamente vamos asociando los niveles de ketamina para esto. Les voy a ser muy honesto. ¿Cuánto nos ha ayudado esto? Pues se acabaron ya las reservas de ketamina, no nos fue muy bien con la ketamina, los pacientes despertaban muchísimo, disociaban muchísimo, se ponían muy hipertensos, entonces no fue la mejor opción en el paciente con COVID. De pronto las soluciones no eran las ideales, los niveles no eran los adecuados y es algo que nos tocará nos tocará estudiar en el futuro. Pero ¿qué es lo que hoy, el principal miedo que tenemos hoy? Pues es que de farmacia nos llamen y nos digan que no tenemos sedantes, ¿no? Y es una realidad que la estamos viviendo. Cada vez que intentamos hacer el COVID nos sale con alguna nueva cosa, pero como somos diligentes, tenemos que adaptarnos a esas posibilidades y tratar de empezar a buscar alternativas y así pues se acaban los sedantes y empiezan a salir otras opciones como la sedación basada en gases volátiles inhalatorios, que básicamente muchos hospitales nivel del mundo están empezando a utilizarlos por la escasez de medicación intravenosa, ¿no? Y por la alta necesidad de sedación profunda de los pacientes con COVID. Entonces se ha visto que los agentes volátiles inhalados pueden tener importantes beneficios a nivel pulmonar, ¿no? El intercambio gaseoso y reducir el tiempo de dependencia del ventilador. Estos son conceptos teóricos, porque todavía no hay un estudio grande que nos haya mostrado que eso puede pasar, ¿no? Aquí lo que básicamente utilizamos es isoflurano, sevoflurano, desflurano, que básicamente pulmonarmente pues tienen algunas propiedades, como el sevoflurano que disminuye la resistencia a la vía aérea, mantiene el gasto cardíaco adecuado, ¿no? Mantiene la frecuencia cardíaca dentro de los límites normales, mínima reducción en el flujo sanguíneo hepático. ¿Por qué hablamos del sevoflurano? Porque es el que tenemos y el que estamos pensando en utilizar, ¿no? Y ha habido varios trabajos y varios dispositivos que se han creado, ¿no? Y este es, por ejemplo, un estudio pequeño de 200 pacientes, no es tan pequeño, ¿no? 200 pacientes de COVID que se reportaron básicamente una reducción de la mortalidad de los pacientes que utilizaban isoflurano comparado con propofol midazolam, ¿no? Y este básicamente fue hecho a través de un dispositivo que se llama Anaconda, que es un dispositivo de liberación de anestésico que utilizamos y algunos estudios animales, algunos modelos animales han visto que el sevoflurane mejora la relación del PAFI, ¿no? 4 horas después de su inicio y aparentemente tiene efectos inmunomoduladores con reducción de la interleucina 1B, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que como ustedes saben ha sido parte de la famosísima tormenta de citoquinas que hablaban muchísimo al inicio y que eso ha llevado a otros tratamientos que se han instalado en COVID, ¿no? Y
se ha visto que probablemente algunos enfermos, poquitos enfermos, por ejemplo, Yuvadón mostró una reducción, una mejoría del PAFI con reducción de la interleucina 6 y el factor de necrotubular alfa. Entonces, son conceptos que empiezan a esgrimirse, pero que todavía no están completamente claros y que apoyen el uso con ese beneficio aparte de la sedación. Este es el dispositivo Anaconda, ese es un dispositivo que nos permite, es un dispositivo conservador de anestésico. ¿Por qué les traigo esto? Porque hay en el país, ya lo están utilizando algunos hospitales y básicamente es un dispositivo que se conecta al ventilador mecánico a una jeringa de sevoflurano que se conecta en el dispositivo Anaconda y que permite hacer anestesia inhalatoria. Para eso necesitamos la ayuda de los anestesiólogos porque nosotros no manejamos la sedación con gases no inhalados, entonces siempre en el equipo es recomendable hacerlo. Eso hay que hacer un uso cuidadoso en pacientes con ventilación protectora porque puede haber un aumento de la hipercapnia por la baja de volúmenes. Pacientes hipersecretores pueden ocluir el dispositivo y empezar a tener aumento de la resistencia al flujo y dar los trastornos importantes de la oxigenación. Y básicamente hay una contraindicación absoluta en hipertermia maligna porque utilizamos sevoflurano, ¿no? Entonces es un dispositivo que hoy lo hemos utilizado en el hospital del IES de Cuenca, hemos utilizado en pruebas a los pacientes, nos ha ido 50-50, en algunos bien, otros mal, son apenas 4 pacientes que hemos utilizado, hoy estamos teniéndolo como una alternativa para la monitorización. ¿Cómo se monitoriza? Con un monitor de BIS, medimos la sedación de nuestros enfermos, ¿sí? Pero siempre, todos los enfermos hay que, o todos los pacientes críticos, acordarse que siempre el cerebro está en riesgo, ¿no? Independientemente de la causa que le llevó a la UCI, siempre los pacientes están en riesgo de tener complicaciones cerebrales por el medio, por los insultos sistémicos que tienen, la hipotensión, la hipoperfusión, la liberación de citoquinas inflamatorias, la severidad de la enfermedad. Es decir, hay muchos factores de riesgo que hacen que nuestros cerebros sufran mientras están en la terapia intensiva, ¿sí? A eso se asocia los famosos reportes de COVID y cerebro que dicen que aparentemente el hipocampo es uno de los objetivos del virus que genera una respuesta inflamatoria local en el cerebro. Dicen que hay posible invasión del virus a través de los nervios olfatorios que produce una lesión cerebral aguda por hipoxia, inflamación y endotelitis. Es decir, todavía son conceptos que están manejando y que eso favorece al delirio. Lo que sí se ha visto es que el 70% de los pacientes con COVID hacen delirio, que acuérdense que está caracterizado por alteración aguda de la conciencia, inatención, con aparición fluctuante, ¿no? Básicamente, ¿qué es eso? Y eso hace que nuestros pacientes se retarden mucho en salir. Fíjense que este es un trabajo muy, muy interesante que se publicó en Lancet Respiratorio del 2021 y que ve los factores del riesgo. Este es un paciente, este es un estudio que quiso evaluar la prevalencia de delirio y los factores de riesgo asociados. La prevalencia de delirio en este estudio, que fue casi de 1.500 pacientes, fue del 86%. Y se identificaron algunos factores de riesgo como, por ejemplo, la edad, la gravedad de la enfermedad. Los pacientes que tienen enfermedad más grave tienen mayor riesgo de delirio. Por ejemplo, los pacientes que tienen o que han utilizado alcohol o que toman alcohol, pues tienen más riesgo, igual que los pacientes que están con ventilación mecánica invasiva. Son los pacientes que utilizan vasopresores, los pacientes que tienen, que están sujetos o que están con sujeciones para evitar que se muevan, eso aumenta la tasa de delirio, ¿sí? La infusión de sedantes, benzodiazepinas o no benzodiazepínicos también incrementa casi, duplica la posibilidad de delirio, al igual que la utilización de opioides, ¿no? Y la utilización de antipsicóticos previamente hace que el paciente tenga mucho riesgo. Entonces, miren, son muchos factores de riesgo que influencian en que el paciente pueda desarrollar delirio. Afortunadamente, las visitas de la familia, los amigos, pues hace que el paciente mejore, disminuye el riesgo de desarrollar delirio. ¿Cuál es la dificultad que hoy tenemos? Pues probablemente la limitación de las visitas que tenemos por el riesgo de exposición. Ojalá en el futuro esto pueda ir cambiando una vez que vayamos conociendo un poco más del mecanismo de transmisión o el tiempo de infectividad de los pacientes con COVID en la terapia intensiva para que puedan ser visitados. Hoy, ¿qué es lo que hacemos nosotros y tratamos de hacer en los pacientes que ya están con un RAS de 0, +1, es traerles fotografías de sus familiares, hacerles videollamadas, que les envíen mensajes de voz, videos, que eso un poco nos ayuda a tratar de manejar de forma no farmacológica el delirio, ¿no? Entonces, acordarse que los 4 síntomas cardinales del delirio, pues que básicamente tiene que ser la alteración de conciencia de inicio agudo, con inatención y fluctuante en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo evaluamos a través de la famosa ICANN-ICU, que es
el método de valoración de la confusión en la unidad de cuidado intensivo, tenemos que hacerlo a diario, ¿no? Y eso es importante tener en consideración porque hay que tratar de adaptar esta escala al lenguaje propio de los enfermos, ¿no? Si ustedes van viendo, hay muchas palabras que van diciendo los enfermos que hay que tratar de adaptarla a nuestra realidad para que sea un poco más evaluable, pero tenemos que hacerlo todos los días para tratar de mejorar el manejo del delirio, ¿no? Entonces, la recomendación es que de ser factible hay que adoptar medidas no farmacológicas, optimizando el manejo del dolor, máximo cuidado familiar, máximo confort, ¿no? Para tratar de medicarlos. Por falta de evidencia de beneficio clínico, no recomendamos el uso rutinario de haloperidol para prevenir o manejar delirio, ni tampoco otros antipsicóticos de forma regular. Si tenemos que utilizarlos, utilicemos la dosis más baja necesaria, que evite efectos colaterales. Y en pacientes con agitación peligrosa, se recomienda el uso de dexmedetomidina, que ha ayudado a mejorar los días, a disminuir los días de duración del delirio y ha mostrado a ayudar a que los pacientes salgan más temprano de la ventilación mecánica cuando esta está, o el retardo del retiro de la ventilación mecánica está mediado por delirio y agitación. ¿Sí? Aquí tenemos una lista de los de los antipsicóticos, nada más comentarles que todos lo que tienen aquí en común es que todos prolongan el intervalo QT y siempre es importante hacer un electrocardiograma cuando decidamos o cuando utilicemos ese tipo de fármacos para que no tengamos prolongaciones del QT que puedan ser peligrosas y que nos puedan llevar a cuadros de torsada de points, ¿no? Que pueden potencialmente llevarnos a la muerte de los enfermos. Acuérdense que en un inicio se utilizaba de la pandemia, pues se recomendaba utilizar la hidroclorotiazida o hidrocloroquina a todos los enfermos y esto hacía que muchos de ellos prolonguen el QT y nos daban muchos problemas, ¿no? Con esta medicación. Entonces siempre tenemos que utilizarla con mucho cuidado por los efectos adversos que tiene. ¿Qué me llevo a casa o qué les quiero, los mensajes finales? Pues siempre la analgesia es un pilar importante para la reducción de sedantes. Siempre tratemos de utilizar o de optimizar la analgesia para los enfermos. Sí, acuérdense que la profundidad de la sedación siempre va a depender de la gravedad del paciente y los objetivos que tengamos para ese enfermo en particular. Siempre individualicemos los enfermos y la medicación que utilizamos. La sedación poco profunda siempre será el mejor objetivo. Acuérdense de eso. Si pueden tener un paciente con RAS de -1, de 1, pues ese será nuestro objetivo siempre, ¿sí? Siempre utilice analgesia y sedación antes del relajante muscular, nunca pongan relajante muscular sin tener una adecuada analgesia y sedación a su enfermo, si no van a reproducir la película Wake, ¿no? Uso de analgesia multimodal para optimizar la analgesia, la pseudoanalgesia, siempre acuérdense que hay opciones extras como el paracetamol, como los AINES, como la ketamina que nos van a ayudar a optimizar o mejorar o a disminuir las dosis de los fármacos. Siempre evalúe de forma diaria el delirio, es muy frecuente en COVID, acuérdense 70%, entonces siempre traten de evaluar de forma diaria para que me lo maneje y disminuyamos los tiempos de estancia hospitalaria. No use rutinariamente haloperidol para tratar de prevenir delirio, quitemos esa opción. Sí, y acuérdense que el uso de desmedetomidina pues va a disminuir el tiempo de delirio de nuestros enfermos cuando decidamos utilizarlo, que es un fármaco de ayuda, siempre teniendo en consideración los efectos colaterales que pueden tener todos los fármacos de los cuales hemos mencionado en esta plática. Pues les agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. En este momento daremos apertura a las preguntas. Les recuerdo que deben levantar la mano para preguntar. Ya, Hernán Aguirre, puede empezar con su pregunta. Hernán Aguirre, ¿puede por favor proceder con su pregunta? Hola. Fernando, ¿qué experiencia tienes con la ketamina y el fallo hepático? Elevación de las transaminasas y la bilirrubina. ¿Tuviste esto con los pacientes? Sí, fíjate que sí lo pudimos ver, ¿no? Lamentablemente no pudimos hacer un screening en todos, pero sí se disparaban las transaminasas, en muchos de ellos hasta casi incrementaban, quintuplicaban las dosis de los valores de transaminasas en los enfermos, ¿no? Y especialmente en ellos que hacían o que nos íbamos por arriba de las infusiones máximas de ketamina, lo veíamos con cierta frecuencia. Muchas gracias. Ya, seguimos con la pregunta de Jonathan Tipán.
Buenas noches, doctor Ortega. En relación al destete de los fármacos, cuando usted retira, ¿lo hace gradualmente, lo hace inmediatamente? ¿Cómo es el destete en relación a, para evitar más que todo posibles abstinencias o el destete súbito? Gracias. Sí, aquí es importante evaluar cuál es el objetivo, ¿no? Como decíamos en uno de los algoritmos que mostrábamos, es evaluar cuál es la condición de mi enfermo, básicamente, ¿no? Si mi enfermo ha solucionado ya y si yo requiero pasar a un modo diferente de ventilación mecánica e iniciar el weaning, puedo bajar la sedación. Nosotros tenemos un protocolo, por ejemplo, de bajar 75% la sedación, los sedantes benzodiazepínicos o el propofol y mantener la analgesia para evaluar cuál va a ser el despertar del enfermo, ¿no? En base al RAS. Porque hay pacientes que disminuimos el 50% de la sedación, por ejemplo, y inmediatamente su RAS sube a +4 y se ponen agitados, entonces tenemos que implementar un manejo ya de control del delirio y probablemente ahí sea la adición de desmedetomidina o la adición de morfina para tratar de disminuir las dosis y llevarlo a la escala de RAS que yo quiero con mi enfermo, ¿no? Que es el objetivo. Y básicamente eso lo hacemos de acuerdo al despertar que tienen cada uno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tal vez hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que no hay más preguntas, doctor. Nuevamente agradecemos su exposición y esperamos contar con su presencia nuevamente en cualquier evento. Gracias a Agradecemos ustedes, una buena noche. sí, agradecemos a todos los asistentes y les esperamos para las ponencias de mañana. Una buena noche.